Hemos estado estudiando en este capítulo 19 de Apocalipsis, hemos estado viendo cómo desde el inicio las multitudes en el cielo, es decir, eh, todas las cosas le rinden al Señor su tributo, el tributo de reconocimiento. ¿Eh? ¿Cómo culminará todo esto? El reconocimiento de todos, por parte de todos, en su coronación. Las coronaciones en las bodas, lo veremos ahora. Pero vimos cómo los primeros versículos, el cielo le aclama. El cielo, digamos, cuando hablo del cielo me estoy refiriendo concretamente a los santos celestiales, a los que están en el cielo, es decir, que han muerto y están en el cielo. Esos son los que le aclaman y le reconocen. También le reconocen los de la tierra. Se hace un requerimiento a la tierra, a los pequeños y a los grandes, es decir, a todos, a todo el mundo, a todos aquellos que deben recibir el alimento del Señor, su maná, lo que sea que tengan que recibir en tanto que están en esta tierra. Los que responden, evidentemente, pues son aquellos que han de entrar al reino. Bien, decía que las multitudes celestes, los santos celestes, quiere decir, los salvados, los redimidos, le rinden tributo de reconocimiento, lo reconocen en lo que debe él implantar aquí en la tierra, su reinado. Los de la tierra también lo reconocen, y el mismo cielo, el mismo trono del Señor, reconoce también al Señor Jesús. ¿Por qué? Pues porque era necesario cumplir, como dijimos el último día, ese deseo de Dios, el Padre, de honrar al Hijo. Por lo tanto, el trono le honra. Los mismos atributos de Dios, los seres vivientes, querubines y serafines, reconocen, se postran y adoran, algo que no deberían de haber hecho en ningún momento, pero lo hacen. Es la única vez en la Escritura que estos seres adoran, la única vez. Eh, y bien, em, lo que nos toca ahora es que llega la culminación, porque todos los que le deben tributo al Rey de Gloria ya se lo han tributado. Digamos que ya lo han reconocido en su ya lo han reconocido en su reino y en su dominio sobre todo. Lo reconoció el cielo y finalmente la tierra. De alguna manera, el Señor Dios Todopoderoso, establece en estos versículos, establece su reinado porque es reconocido. Y ahora, como decíamos, llega la culminación de todo ello. La culminación de todo ello son las bodas. La corona, que representa su esposa, porque la esposa representa la corona del Señor, la corona del Rey. En el Cántico de Salomón, capítulo 3, versículo 11, lo vemos. Vemos quién es la corona en el día de sus desposorios. En Proverbios 12:4 vemos, estrictamente hablando, que a la esposa se le llama la corona. Y en Apocalipsis 4:10 vimos cómo los que serán su esposa, los ancianos, entregan sus coronas a quienes aman, a quien aman y pertenecen. Bien, no perdemos más el tiempo. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7, 8 y 9. Dice: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le han concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, dichosos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bien. Decía en el primer versículo de este capítulo que el después de esto que tenemos nos introducía a un cambio acerca del tratamiento a la Iglesia. Porque vimos que la Iglesia, lo que estuvimos tratando en esa sección desde el capítulo 15, 16, 17 y 18, se trataba desde un punto de vista de que la protagonista era la ramera. La Iglesia en su estado
de inmundicia, ¿no? Pero cuando llegamos al primer versículo de este capítulo 19, que nos encontramos con una expresión después de esto, nos decimos que nos introduce a un cambio en el tratamiento de la Iglesia y que este capítulo, el 19, ya no lo protagoniza la Iglesia ramera, sino que deja de tener importancia, o mejor dicho, importancia presencial. Aún así, hay que respetar la estructura del espíritu en este libro. Hay que respetar las divisiones marcadas como las aperturas en el cielo, ¿no? Y aún no hemos visto zanjada la apertura acerca del testimonio universal, este que tenemos nosotros actualmente, el que se inició en Apocalipsis 15:5, no se ha cerrado esta. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado la siguiente apertura, la que veremos en el versículo 11. Por lo tanto, seguimos en esta sección. En los capítulos 15 a 18, la ramera ha sido la gran protagonista en sus diferentes estadios. Y en este capítulo 19 ha dejado de tener importancia presencial. ¿Por qué? Pues porque ha sido defenestrada, ya ha sido quitada de escena. Por eso decimos que deja de tener importancia a nivel presencial. Ahora simplemente es tratada como aquella que ha dejado un lugar que ocupará la verdadera esposa. Simplemente se la cita para eso. Y efectivamente vemos cómo la sección no puede acabar hasta que se manifieste la verdadera esposa, la que también es la Iglesia. No obstante, si nos fijamos, como he citado la palabra iglesia ahora, si nos fijamos, la palabra iglesia se circunscribe en este libro de Apocalipsis únicamente a los capítulos 2 y 3. No se usa esta expresión en ninguna parte más del libro. Se circunscribe a Apocalipsis 2 y 3. ¿Cuándo? Cuando se habla de la responsabilidad del testimonio entregada a los representantes del Señor en la tierra. Porque cuando se habla del cuerpo de Cristo, se habla de ancianos, fieles, novia o esposa en este libro. Solamente se le denomina iglesia cuando se habla de la responsabilidad que tienen que ejercer, que tenemos que ejercer como representantes del Señor en esta tierra. Bien, y para que la iglesia pudiese llegar a ser una novia pura y sin mancha, fue necesario que el cuerpo de Cristo fuese arrebatado, haciendo una separación entre lo virgen y lo fornicario, siendo guardado hasta el tiempo de su manifestación. Una vez más, según la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 21-23, que hemos citado en otras ocasiones, lo volveremos a citar. Allí se dice con respecto a esto, la novia pura y sin mancha. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Hasta aquí bien, lo entendemos perfectamente. Y el apóstol continúa diciendo, eso sí, seréis presentados santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Está hablando de todos, está hablando del conjunto, de la iglesia. Siempre, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo. Y además añade una coletilla muy importante, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. No es poco importante esa coletilla, tampoco. Claro, a veces se ha dicho, ay, caramba, pues entonces, según estos versículos, la salvación se puede perder. No, no se puede perder la salvación una vez es conferida, una vez uno es redimido. No se puede perder. Está hablando de la iglesia, no de los santos individuales. Está hablando de la iglesia. Bien, con respecto a lo que hemos dicho ahora al final con respecto a Pablo, aquí debemos ver también que la coletilla, esta que dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, está convenientemente colocada para que entendamos que Saulo no tiene nada que ver con esa esposa terrenal. Saulo no tiene que ver con la esposa terrenal. Y que el ministerio de los demás apóstoles es un ministerio judío.
Cuando hablamos de la esposa terrenal nos estamos refiriendo a algo que ya hemos tratado anteriormente, ¿eh? Es decir, que el ministerio de los demás apóstoles es un ministerio judío, bastante diferente del de Pablo, porque Pablo representa a la esposa gentil extraída del mundo. No representa al pueblo judío. Aunque él pertenezca al pueblo judío, y podemos observar en algunos pasajes cómo él se incluye dentro de, por ejemplo, cuando vemos algunos pasajes en la carta a los Efesios, él se incluye dentro de esa dispensación del pueblo judío, pero él es el ministro de otra cosa. Él representa a la esposa gentil extraída del mundo. Por ello, la esposa del Rey de Gloria es una gentil, no judía. Por supuesto, conforme a la esposa del Rey de Gloria Salomón. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 1 y sobre todo el capítulo 7. Todo el capítulo 7. Es muy interesante al respecto. Decíamos que es una gentil no judía conforme a la esposa del Rey de Gloria Salomón. Y gentil también conforme a las esposas de los rechazados del pueblo de Israel. Conocemos a los grandes rechazados del pueblo de Israel, y que en su rechazamiento tomaron esposa gentil, como la esposa de José, Asenat, la esposa de José, hija de Potifera, sacerdote de On, es decir, un sacerdote de Ra en Heliópolis. Eso lo podemos ver en Génesis 41-45. Decía que como la esposa de José, pero también como la esposa de Moisés, otro rechazado de su pueblo, Sípora o Séfora, hija de un sacerdote de Madián. Éxodo capítulo 2. Y estos dos que hemos citado, José y Moisés, ambos sabemos que son tipo y figura de Cristo, del Señor Jesús rechazado. Sabemos que ambos son tipo y figura de Él según el rechazo, pero también son tipo de Cristo. José es tipo de Cristo, de la perfección de Cristo. No se ve absolutamente nada achacable a José. No es que no lo tuviera, pero la Biblia no lo registra. Es tipo de la perfección de Cristo. Y Moisés es tipo también, pero de Cristo el mediador. Moisés es el mediador. Y aprovecho para hacer notar algo con respecto a estas dos cosas que estamos citando, José y Moisés. ¿Os habéis fijado en que ambas esposas son hijas de un sumo sacerdote pagano? Qué curioso, ¿verdad? Para el Señor, lo verdaderamente preocupante no es la idolatría burda y evidente. Eso es lo que nos han explicado. Ay, no, no comáis, eso que han sacrificado a los ídolos, no lo comáis, porque eso es el pecado del que habla la Escritura. Pues no, no es eso de lo que está hablando, precisamente, de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Habla de otras cosas superiores. Lo verdaderamente preocupante, digo, no es la idolatría burda y evidente, sino lo que hemos visto en Apocalipsis, en todo este estudio. La verdad mezclada con la mentira. La verdad adulterada y presentada como la verdad de Dios. Esa escritura, pero sutilmente moldeada, un pequeño retoquecito aquí, imperceptible, porque las cosas imperceptibles pueden hacer unos cambios tremendos. Bien, la esposa de Jehová, la esposa de Jehová tenía que haber sido Israel. Isaías 54, versículo 6, y también Isaías 62, versículo 5. Pero esta fue infiel según la ley a la que estaba vinculada, tal como nos expresa Jeremías capítulo 3, versículo 20. A pesar de ello, que era la que tenía que haber sido Israel, no lo fue porque fue infiel. No llegó a serlo porque fue infiel. Pero a pesar de ello, Israel no era la que debía ser la esposa del Cordero, sino la esposa de Jehová, el Dios del pacto. Por eso el nombre de Jehová está vinculado a Israel, porque es el nombre del Dios del pacto. Jehová es diferente del Todopoderoso, es decir, el Shaddai, ¿no? O el Elohim o otros. Es diferente porque está vinculado con el pacto, ¿no? Bueno, Israel tendrá su restauración nacional, sí,
pero bajo otro carácter, no el de esposa del Cordero. A Israel no le toca nada como parte de esposa. La esposa es una gentil. Bien, la ramera, decíamos, inmediatamente, ya en el primer versículo de este capítulo, decíamos que la ramera abandona la escena y deja el camino expedito para una esposa pura y sin mancha, celestial. Nada impide la celebración de las bodas. Ya no hay luchas celestiales, si recordáis cómo se hablaba las luchas celestiales de Miguel y sus ángeles, que decía que luchaban. Y luchaba también el dragón y sus ángeles. No dice que luchaban Miguel contra el dragón, no, no. Dice que luchaban Miguel y sus ángeles y luchaban el dragón y sus ángeles. También luchaban. No son luchas como las conocemos. Es una cuestión de potestades. Recordemos que los ángeles tienen el ministerio profético. Conforme al ministerio profético, las cosas creadas invisibles, cuando digo invisibles me refiero a fundamentos que tienen que ver con el ministerio profético. Ya lo tocamos hace un par de estudios, creo. Los ángeles tienen el ministerio profético, decía. Bueno, pero en ese ministerio profético ocurren cosas. Ocurren aquí cosas en la tierra que tienen su representación en los cielos, de alguna manera. Esto es, se trata de esto. Bien. Decía que ya no hay estas luchas. Esas luchas se acabaron. El diablo fue expulsado, ya no se encontró lugar para ellos en el cielo. No hay luchas celestiales ya en este capítulo. La falsa iglesia ha sido desposeída y borrada de la escena. Borrada de la escena, igual como ocurrió con la iglesia judaica de la época, que fue quitada de en medio porque su ministerio no pudo ser llevado a cabo. Un ministerio que tenía que ver con el arrepentimiento de Israel y con la venida del Señor en aquel tiempo. La venida del Señor y el reino prometido a la tierra de Israel. Eso lo vimos en Hechos capítulo 3, los versículos 17 a 26. Ese era el ministerio de la iglesia judaica. Bien, la esposa simboliza la verdadera relación divina, la celestial, no la del hombre, que es de la tierra. La esposa simboliza la gracia, la paciencia. Digo la paciencia, la de Cristo, no la nuestra. Simboliza no el esfuerzo de las obras, sino la paciencia. No la imposición del milenio. No la imposición del milenio, sino la paciencia de Jesucristo. Roma, entre otras. Una pregunta, ¿la dos está conectada? Roma, entre otras, siempre ha tratado de llevar a cabo la instauración del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo? Me refiero a Roma, a Tiatira, la iglesia romana. ¿Cómo ha tratado de llevar a cabo esa instauración del reino de Dios aquí en la tierra? Pues a garrotazos. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente en algo tienen razón, o tenían razón. Porque esa es la única forma de establecerlo. ¿Pero quién ha de imponerlo a la fuerza? Solo puede ser el Señor. Es asombrosa la manera que tiene el hombre, quiero decir el hombre cristiano, de autoengañarse pintándole un corazón al garrote y diciéndole que lo hace por amor. Pero bueno, así somos, la naturaleza humana. Pero la Iglesia no puede ser así. La Iglesia es llamada a vocación celestial, no terrenal. No es llamada a las promesas terrenales como sí Israel. Se nos pide ser los embajadores de Cristo. Y ahora, en el tiempo en que nosotros estamos actualmente, ahora es el tiempo de su paciencia y rechazo. No se nos pide instaurar o extender el reino de Dios como tal. ¿Por qué? Todo esto deviene de no interpretar la Escritura conforme al Espíritu. Es decir, deviene de ofrecer el pan inmundo, manchado de otras cosas, como aquellos sacerdotes que ofrecían el pan inmundo. No saber distinguir correctamente cuando la Escritura habla de Israel o a Israel, de cuando habla de la Iglesia o a la Iglesia, trae consigo que no sepamos distinguir la religión celestial de la terrenal, porque la de Israel es terrenal, la única instituida y con promesas de bendición terrenales. Esa sí que es religión terrenal, la de Israel.
única, instituida y con promesas de bendición terrenales. Mientras que la Iglesia no tiene parte en absoluto en esas promesas. Pero a la Iglesia de este mundo le gustan las cosas que pertenecen a Israel. Cosas visibles y degustables por la carne. El reino, reinar sobre ciudades, llegar a habitar en casas de oro y ser reconocido en el milenio como los portadores del nombre de Cristo. Y también celebrar un banquete de bodas físicamente real, comiendo y bebiendo y gritando ¡vivan los novios! Eso sí, con solemnidad y reverencia. Y ello sin darnos cuenta de que en el fondo no hay galardón más grande que ser partícipes del conocimiento de las cosas espirituales que el Señor comparte con nosotros. No las carnales, no las terrenales, no las que se ven. Que los banquetes físicos o visibles, si los hay, carecen de importancia. A la iglesia en la tierra, la de Apocalipsis 2 y 3, porque esa es la iglesia en la tierra, la de Apocalipsis 2 y 3, a ella le gusta la comodidad del legalismo, cumplir una serie de cosas o mandamientos, como le queramos llamar, ¿no? Y eso es porque no diferencia entre Israel y la iglesia. No diferencia. No hace la distinción que sí hace la Escritura, claramente. Y al no hacerlo, no puede comprender ni entender. No diferencia entre lo que le pertenece a la religión terrenal de lo que le pertenece a la religión celestial, si tenemos que llamarla así, religión. Pero así nos entendemos. Y buscar lo que Dios instituyó para Israel, por nuestra parte, no ha hecho más que enraizarnos a esta tierra. Porque buscar las promesas que han sido dadas para Israel, las promesas de bendición terrenales, no ha hecho más que enraizarnos en esta tierra, hacer que cojamos raíces en esta tierra. Y ha confundido, la Iglesia ha confundido las bendiciones terrenales como que le pertenecían a ella. Y ya sabemos qué nombre recibe la Iglesia que se asienta en la tierra y que echa raíces en la tierra, ¿no? Lo hemos visto, Babilonia. El legalismo tiene que ver con Israel. No es malo en sí mismo. No es malo en sí mismo. La ley nos habla de Cristo. La ley nos habla de la santidad y la rectitud de Dios. No es mala, sí es buenísima. Por eso el Señor dice, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. O sea, evidentemente, si la ley no es mala en sí misma, pero la ley tiene que ver con Israel. El legalismo tiene que ver con Israel y tiene que ver con la religión terrenal. Y desgraciadamente con aquello que Tiatira siempre ha querido. Porque Tiatira, Roma, o mejor dicho, el tiempo en la cual Jezabel gobernaba, Roma, ¿no? Tiatira siempre ha querido apropiarse de las bendiciones terrenales. Y apropiarse de pasajes bíblicos que pertenecen a Israel y no a ella, lo único que consigue es allanar cada vez más el camino de Babilonia. Bueno, vamos a continuar. En el versículo 7, que iniciamos hoy, es ya en la tierra donde se reconoce el derecho universal del Señor. Ya hemos visto que pasaba a la tierra. Y se reconoce por parte de los amigos del novio. Fijaos la expresión, gocémonos. La expresión gocémonos, esa palabra gocémonos, tiene que ver con los amigos del novio. Juan 3:29. Y también el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11. Ese gocémonos por parte de los amigos del novio. Y llega el momento en que aparecerá la verdadera esposa, con la que los amigos tienen un vínculo. Pues los amigos tienen un vínculo con la esposa, claro que sí. Y cuando hablo de vínculo no me refiero a que participen del mismo candelero o vocación. No. En realidad los amigos tienen el mismo deseo que el pueblo al que pertenecen, Israel. Y este deseo es la instauración del reino en la tierra.
Claro que los amigos tienen ese deseo porque deben de tenerlo, pero tienen una relación con la esposa. Los amigos de este versículo 7, de este capítulo 19, comparten con los invitados son los del versículo 9. Digo que los amigos comparten con los invitados, los del versículo 7 comparten con los del versículo 9, el terreno o esfera de la promesa. Comparten candelero. Pero la novia, la del versículo 8, con la novia, con esa, los amigos comparten el hecho de estar en la casa del Padre en paciencia. ¿Por qué? Porque están en el cielo con ella. Cada uno en su habitación, ¿eh? Cada uno en su habitación, porque en la casa del Padre hay muchas moradas diferentes para sus diferentes cuestiones, ¿no?, que tienen que ocurrir. Pero están en la casa del Padre en paciencia, esperando. Bien, digo que estos, los amigos, los del versículo 7, tienen un vínculo con la esposa porque se gozan de ese momento, ya que la esposa es la corona de su marido. Se gozan de ese momento porque no por la esposa en sí, se gozan porque la esposa es corona de su marido. Eso lo vemos, como hemos citado antes, en Proverbios 12:4. Y el deseo de esos amigos siempre fue el reino en gloria. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 17, el mismo capítulo 4, versículo 23. También en Mateo capítulo 9, versículo 35, en Marcos 1:15, en Lucas 1:33. En Hechos 1:6 y en Hechos 3:19. Son los amigos quienes aparecen primero, no los invitados. Los invitados no son los que aparecen nunca primero. Si conociésemos un poco la manera de operar antiguamente, las bodas y cómo se oficiaba, lo entenderíamos, ¿no? Por eso digo que son los amigos quienes aparecen primero y acompañan al novio a tomar a la esposa en la boda. Esto es lo que vemos en el versículo 7. Es la esposa la que está preparada para la boda en el versículo 8 y son los invitados quienes participan en la cena del versículo 9 completando las bodas. Volvamos a recordar que la esposa es aquella que es extraída del costado del hombre. Eva es la que es sacada o extraída del costado del hombre, de cerca del corazón. Es aquella que es vista como los ancianos en el mismo trono del Señor y compartiendo de manera muy íntima espacio con los seres vivientes. Esto no es poca cosa, ¿eh? Los atributos de Dios. Es aquella que ha sido rescatada y puesta a salvo, Apocalipsis 3:10, a la espera de manifestarla como la esposa limpia y resplandeciente. Y es aquella que en la noche del mundo, cuando Cristo es rechazado, ha creído sin haber visto, como Juan 20:29. Se habla de Tomás. Es aquella que cuando Cristo ha sido rechazado en la noche del mundo, ella ha creído sin haber visto. Y por lo tanto es llamada bienaventurada, como allí Tomás, la bienaventurada. Es conforme a Mateo 13, la esposa es conforme a Mateo 13, la perla de gran precio, la gentil, que se diferencia del tesoro, el que es judío. El tesoro que fue encontrado pero fue vuelto a esconder hasta que le llegase el tiempo. Mientras tanto, el mercader compró la perla. Vendió todo lo que tenía y compró la perla. El tesoro tuvo que esperar. Y la vemos a esta esposa, conforme a este versículo 8, vestida de lino fino. Recordemos, si recordamos, en Apocalipsis, el lino únicamente se encuentra... Lino, Lino, ya no hablamos de lino fino. El lino, en Apocalipsis, únicamente se encuentra dentro de esta sección que estamos tratando, la que tiene que ver con la iglesia. Es más, en todo el resto del Nuevo Testamento solo lo vemos citado como aquello que envuelve al cuerpo del Señor en Marcos 15:46 y en Lucas 16:19 siendo usado de manera inmunda.
Vemos que en Apocalipsis 15, en los versículos 5 y 6, cuando se inicia la sección, los ángeles de las copas de la iglesia van ataviados de lino. Estos, a su vez, lino. Punto, nada más. Van ataviados de lino. Pero además llevan ceñidores de oro, que tienen que ver con la gloria de Dios reivindicada. Reivindicada, la justicia y la santidad de Dios. Los ceñidores de oro están hechos para algo, porque van a hacer algo, están ceñidos. Y es la reivindicación de la gloria de Dios, aquella que ha sido pisoteada. Por eso llevan esas copas de la indignación de Dios, las copas del furor. Bien, eso vemos ahí a los ángeles. Posteriormente, en Apocalipsis 18, 12 y también el versículo 16, lo vemos usado de manera inmunda, el lino, vistiéndose de ello sin derecho y también poniéndolo a la venta, comerciando con ello. Pero ahora en este versículo 8 de este capítulo 19, vemos a la esposa como la única que tiene derecho a vestirse así. Ya vimos que el lino lo vimos en las vestiduras sacerdotales, la de Aarón y la de sus hijos. ¿Para qué? Para el ministerio en el santuario. Y sin él, sin esas vestiduras, oficiando ese ministerio morirían. Eso el Señor se lo dejó muy claro, que debían vestirse así para no morir. Éxodo 28, versículos 39, versículo 43. O Levítico 16, los versículos 2 a 4. El lino lo vemos vistiendo el tabernáculo. Éxodo, capítulo 26. Y lo vemos en los varones enviados de Dios, Ezequiel 9 y Daniel 10. Ese es el lino. El lino fino, el fino, viste a las desposadas. Ezequiel 16, versículos 10 y 13 y Apocalipsis 19, 8. Ahí está el lino fino. En las desposadas, aquellas que alcanzan gran grado de pureza para poder estar en especial relación con Dios. Hemos citado Ezequiel 16 y Apocalipsis 19, el versículo que estamos tratando ahora. En Ezequiel 16 es Jerusalén vestida de lino fino. ¿Después de qué? Después de haber sido limpiada, purificada y ungida. Y es destinada a reinar. Limpiada, purificada, ungida y destinada a reinar. Es entonces cuando se la viste de lino fino. Y en este versículo 8 de Apocalipsis 19 habla de la esposa del Cordero, a la cual dice que se le ha concedido. Se le ha concedido vestirse de lino fino. Donde el lino fino es el estado moral final asociado con la justicia de Dios, las acciones justas de los santos. Es la pureza después de toda la obra redentora. Es el estado permanente o puro de aquellos que están muy cerca de Dios. Son aquellos que han alcanzado, que se les ha concedido la pureza. Es importante observar que primero se limpia, se purifica y se unge. Y es solo después de esto, solo después de la limpieza, la purificación y la unción, lo que significa cada cosa, no hace falta tratarlo, ¿no? Limpieza, purificación y también unción con el Espíritu, ¿no? Y es solo después de esto que se le viste de lino fino. Al examinar las escrituras que hemos citado, el vestido de lino, el de lino, indica algo. Indica alguna acción que necesita pureza, un ministerio o encargo especial muy vinculado a aquellos y también a aquello, el tabernáculo, ¿no? Aquellos que son portadores del testimonio puro y verdadero. Digo el tabernáculo porque el tabernáculo también es portador del testimonio puro y verdadero, ¿no? Lo vamos a ver una última vez en la siguiente sección, el lino. Lo vamos a ver una última vez, en este mismo capítulo 19, pero ya veremos el porqué cuando llegue. Ahora vamos a tratar lo que dice este versículo sobre que el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino no es ningún premio al caminar en justicia. A la esposa se le otorga, le es dado. No lo ha ganado. Le es dado. Se la ha vestido de justicia. El pasaje de correspondencia es Isaías 53:11, donde dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Es decir,
solo por el hecho de creer en el Cordero, por conocerle a Él. Por eso son justificados, por eso son hechos justos, muchos. Por eso se han sido vestidos de justicia. Por eso son lino fino, son las acciones justas de los santos. Pero solo por su conocimiento, por conocerle a Él. El lino fino es la justicia divina, pero justicia en santidad, pureza. Mientras que el oro tiene que ver con la gloria de Dios y la justicia divina, pero en juicio, en vindicación. El vestido de la novia no tiene que tener oro en absoluto, solo lino fino. El vestido, bueno, este vestido debe tener esto, ¿no? ¿Qué decimos? Podemos ver la diferencia entre este vestido, lino fino, y el vestido de los ángeles de las copas, que es lino. También visten lino, pero en calidad de ministros de juicio. Veamos que tienen ceñidores de oro. Bien, una vez más hay que recordar que el lino aparece en el Nuevo Testamento en contadas ocasiones, pocas ocasiones. Marcos 15:46 con respecto al Señor en su muerte, Lucas 16:19, usado de manera impía, ilegítima. Después lo vemos en Apocalipsis 15:6, que es, como hemos dicho, el vestido de los ángeles de las copas, es decir, los juicios relacionados con la Iglesia. Y finalmente lo vemos en Apocalipsis 18 y 19, donde en Apocalipsis 18 se habla de un uso ilegítimo 2 veces, y en Apocalipsis 19 se habla de un uso legítimo 2 veces también. Parece que el Espíritu nos enseña siempre las conexiones, nunca casuales. Un pasaje de lino usado con legitimidad, Marcos 15, ligado con la legitimidad también de uso de Apocalipsis 19:8 y también el 14, cuando lleguemos lo veremos. Y otro pasaje de lino usado ilegítimamente en Lucas 16, ligado con el uso ilegítimo también de Apocalipsis 18, los versículos 12 y 16. ¿Y qué vemos haciendo la separación entre ambos? Es decir, mostrando el uso ilegítimo de una de las partes en consonancia con el uso legítimo de la otra parte. Vemos el lino de los ángeles mezclado con el oro de la justicia y la gloria divinas. Decir también que el lino fino aparece en el Nuevo Testamento como usado con legitimidad o ilegitimidad, de cualquiera de las dos maneras. Pero los ángeles no usan lino fino. Para entendernos, no usan lino purificado. La purificación es para quien debe vestirse con vestiduras legítimas, aquellas que les confiere el Señor del lino fino. El Señor de la purificación, el que purifica, el que otorga justicia. Porque los ángeles, en su ministerio profético de las copas de la Iglesia, visten de lino, como la Iglesia. Es un ministerio de justicia, pero con la diferencia de que, aunque limpio y brillante como corresponde a los portadores del ministerio de Dios, este lino no es fino, porque la purificación ni la necesitan ni es para ellos. Los ángeles no necesitan purificación, ni para ellos es la purificación, nunca lo habrá sido. Otra cuestión que vemos en estos versículos, una vez que hemos tratado el lino y el lino fino, sobre todo, otra cuestión que vemos en estos versículos es que se trata de las bodas del Cordero, es decir, de su derecho y gloria. La esposa es la gran privilegiada, la bienaventurada por haber creído sin haber visto, y es manifestada como tal. Pero las bodas son del Cordero, no de la esposa. Las bodas son del Cordero, no de la esposa. Son las bodas del Cordero. Que ella participe de las bodas, de la boda en sí, no significa que sean de ella, no son de ella. Son las bodas del Cordero. La esposa participa o disfruta de toda la gloria del esposo, pues como la hija de Faraón, esposa de Salomón, participó de toda la gloria de Salomón, pero no era su propia gloria. De manera que no es la gloria de la esposa. Participará de toda su gloria, claro que sí, pero no es la de ella. Ella es partícipe. Fijaos cómo una tipología de la Iglesia es ser la luna, por ejemplo. La luna es la que... La luna no es una estrella. La luna lo que hace es reflejar el resplandor del sol, Cristo. No tiene resplandor propio, refleja.
Por eso digo que la gloria participa, perdón, la esposa participa de toda la gloria del esposo, pero no su propia gloria. Y la esposa deberá reflejar, cuando llegue el momento, después de las bodas, deberá volver a reflejar la gloria del esposo, la enseñanza del esposo. La esposa deberá manifestar cosas del esposo al mundo. Eso ya lo veremos cuando llegue el momento. Bien. Cuando llegamos al versículo 9, en el versículo 9 ya no nos habla de la boda en sí, porque de lo que hemos tratado es de la boda en sí, las bodas del esposo. Pero el versículo 9 no nos habla de la boda en sí, sino de la etapa final de esta, que es la cena, el banquete. Y el banquete nos habla de un gozo de comunión que incluye pues, varias cosas. Primero, pues que ya no hay ministerio querubínico señalador. Es un banquete de gozo. Nos habla de que el tiempo de espera, que el tiempo de espera a la desaparición de la usurpadora se ha completado. Y que los hombres del mundo han reconocido al que se llama el Domine, dicen los latinos el Domine, el Kratos, y con él a la esposa legítima. Digo que el banquete nos habla de un gozo de comunión, entre otras cosas. Es necesario recordar que estamos ante una historia simbólica, ante un ministerio profético. No veamos un banquete con viandas y licores ante nosotros. No veamos una boda oficiándose. ¿Que nos sentaremos a alguna cosa en algún momento? Bueno, pues no sabemos cómo se operará, pero el estado en que nos encontremos, entonces, será espiritual. Con lo cual, las ideas carnales de sentarnos a una mesa, de una boda y tal, no son más que eso. Digo que el estado en que nos encontremos entonces será espiritual. Ciertamente con la redención del cuerpo efectuada, como dicen pasajes de Romanos 8, o segunda carta a los Corintios 5, o la primera carta a los Corintios 15. Es verdad. Pero nuestro estado espiritual entonces, nuestro estado celestial, será espiritual entonces. Y cuando hablamos del estado espiritual, efectivamente nos estamos refiriendo a las cosas vistas de manera espiritual, según el espíritu, no según la carne. Es decir, según todo lo que estamos estudiando en este libro. Observar la simbología, las correspondencias, lo que el espíritu quiere decir, no la letra que está colocada, sino lo que quiere decir con todo ello, qué es lo que quiere transmitirnos. Por lo tanto, serán entonces, igual que ahora deberíamos, ver las cosas de manera espiritual, según el espíritu, no según la carne. La carne interpreta un banquete, una boda, pues lo mismo que bautizos y comuniones. Y la carne cristiana lo que hace es simplemente quitarle los puros y las borracheras para que parezca más cristiana, más solemne. Miremos más allá de las palabras o símbolos mostrados. Miremos hacia donde el Espíritu quiere que miremos y no nos detengamos, no nos paremos a admirar vestidos, viandas o amores según la carne. Como dice un himno, la esposa no mira sus vestidos, sino el rostro de su esposo amado. De eso se trata, no de admirar sus propios vestidos, sino el rostro de su esposo amado, ¿no? Bien, ya hemos establecido esto. Ahora, además de la esposa, tenemos otros que la acompañarán en las bodas. Ya no son los amigos, son los invitados. Hay que decir que las bodas, la boda en sí, no es algo que se efectúe en la tierra, no. Las bodas tienen lugar en el cielo y tienen por objeto la constitución de algo en letras mayúsculas. Esa es la boda en sí, la unión del esposo con la esposa, no el banquete. La cena de las bodas es otra cosa. ¿Que tiene que ver? Sí, mucho, pero ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo 21, que todavía nos queda. Digo que las bodas en sí, la unión del esposo con la esposa, tienen por objeto la constitución de algo y algo en letras mayúsculas. Algo que representará una nueva relación con la humanidad, como una nueva creación espiritual.
Un nuevo orden en el panorama dispensacional. Se trata de una nueva dispensación. Ya lo iremos tratando. Ese algo que se va a constituir, esa boda, ese algo que se va a constituir, eso de lo que nos habla la boda, la unión del esposo con la esposa, es una cosa que se va a constituir. Y ese algo que se va a constituir es con letras mayúsculas y del tamaño de una ciudad santa. Ya lo veremos. La boda, ahora hablamos de todas las bodas, de su conjunto, bodas y cena. Todo esto nos habla de algo que va a ocurrir. Esa boda no es un banquete simplón ni una boda donde se tira el ramo, ni tan solo una oda o un poema al amor, ¿no? Sino la constitución de la Nueva Jerusalén. ¿Y por quién está formada? Pues por todos los asistentes a la boda. La esposa gentil de Cristo, los amigos del novio y los invitados. Tenemos que establecer la separación. La boda concretamente es una cosa, del esposo con la esposa. Esa es la esencia de la Nueva Jerusalén. Otros van a entrar en ella, digo que van a entrar. Pero ya lo iremos viendo, ¿eh? Bien, todos estos de los que se habla, de los que hemos hablado ahora, son los redimidos que esperan su lugar definitivo. Eminentemente judíos, incluyendo, hablamos del versículo 9, ¿eh? El versículo 9, ¿eh? Los invitados, eminentemente judíos, incluyendo a los santos de la antigüedad, a los apóstoles, a los mártires de la tribulación, los vivos de la tribulación, evidentemente, en fin, etc. Fijaos, por ejemplo, vamos a Lucas 14. En el versículo 15, dice lo siguiente. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, dichoso el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, no puedo ir. Bueno, regresó el siervo e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, sal inmediatamente por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ved, primero le dice, sal por las plazas y las calles de la ciudad. Y trae cojos, ciegos, etc. Y después le dice, ¿queda sitio? Muy bien. Pues ahora sal fuera de la ciudad, a los caminos y a los vallados, y fuérzales a entrar. Entrada forzada. Para que se llene mi casa. Y acaba diciendo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. Fijaos que en este pasaje de Lucas, los convidados, los que deberían haber aceptado la invitación y por tanto haber llegado a llamarse invitados como tales, no necesitaban nada especial para serlo. Para ser invitados no necesitaban nada especial, sino que por su cercanía con el hombre, con ese hombre, lo lógico es que lo sean. Son el pueblo de Israel, en su totalidad. Cuando ese pueblo, esos convidados no dan la talla, el versículo 21 ya no trata al hombre como tal, sino que aparecen los títulos Señor y Padre de familia. E inmediatamente se convida ¿a quién? A los miserables, a los necesitados de redención, de entre el pueblo de Israel. Las plazas y las calles de la ciudad. Es una imagen clara del sacrificio de Cristo en un nuevo pacto. Y atención, en este versículo 21 debemos ver enmarcado en ese pacto esta segunda invitación. La primera era
a las plazas y las calles de la ciudad, solo al pueblo de Israel. Pero esta segunda invitación es también algo especial. Esta primera invitación, decía al principio, era para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, los invitados que entran, esos miserables que son necesitados de redención, es el remanente que el Bautista extraía de entre el pueblo para el reino del Mesías, si recordáis. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora también, en el versículo 23, vemos otra cosa. Se introduce algo inesperado. En Lucas 14:23 se introduce algo inesperado. Porque en esa fase posterior, y que se encarga de diferenciar el versículo 22, se da entrada a aquellos que no son de la ciudad de Israel, dice a los caminos y a los vallados, y se les fuerza a entrar, es decir, se introduce a aquellos que no tenían ningún derecho a ello. Esa es la expresión, se les fuerza, enfuérzalos a entrar. Que se introduce a aquellos, se llama a aquellos que no tenían ningún derecho a ello. ¿Por qué se les fuerza? ¿Por qué dice que se les fuerza? Pues porque los gentiles únicamente podían recibir bendición sujetos a Israel, comer de la mesa de los hijos de Israel, eran los perrillos. Únicamente podían recibir bendición sujetos a Israel, pero nunca como sus iguales. Y eso lo vemos en Marcos, capítulo 7, versículos 27 y 28, una ilustración muy clara. Pero aquí, en Lucas 14:23, tenemos una parábola donde está la representación de los gentiles que entrarán al reino y que Dios extenderá, si recordáis, capítulo 7 de Apocalipsis, extenderá tabernáculo sobre ellos. Este pasaje de Lucas nos habla de la cena. Este pasaje de Lucas nos está hablando de la cena. ¿Y quiénes van a entrar? No nos habla de la operación del enlace de la novia con el novio, que es celestial. Este pasaje nos habla de los invitados, de algo que ocurrirá en la tierra. La boda tiene que ver con la esposa. La boda en sí, estrictamente hablando, del enlace de la novia con el novio, de la esposa y el esposo. Y en esa boda hay una participación también de los amigos del novio. La cena de las bodas, en cambio, tiene que ver con los invitados y también hay participación de los amigos del novio, los que se regocijan por las bodas del esposo. Hay una diferencia sustancial entre la boda y la cena. El Espíritu Santo. Esa es la diferencia, digo sustancial, mucho más que sustancial. Tenemos que ver aquí el Espíritu Santo no como efusionado a cada creyente, sino como efusionado a la Iglesia. Cuando el Señor buscó un cuerpo escogido para purificarlo y presentárselo como una novia ataviada, le añadió algo que sellaba su futuro, una garantía de lo porvenir, una prenda de compra o de garantía. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, también el capítulo 5, versículo 5, y después posteriormente en Efesios, capítulo 1, versículo 14, estos pasajes nos presentan al Espíritu como a las arras de la posesión adquirida. El Espíritu Santo tiene un papel fundamental en su estancia en la Iglesia. Fijaos en su encargo fundacional de la Iglesia. Cuando se fundó la Iglesia, el Espíritu tuvo el papel importante. Él está en la fundación. Y fijaos también cómo después es arrebatado también juntamente con la Iglesia. La funda y la extrae. Viene cuando se funda la Iglesia y marcha cuando es extraída. Por lo tanto, las arras son para la esposa, son para la boda. Y es que el Espíritu Santo tiene un ministerio especial con el cuerpo de Cristo mucho más allá de la concepción de salvación del alma. Tiene un ministerio que va más allá de aquel Abba
Padre de Romanos 8:15 y Gálatas 4:6, tiene un ministerio que va más allá del Abba Padre. Lo tiene ese ministerio, pero tiene uno que va más allá de él. Tiene un ministerio no particular de cada creyente, tiene un ministerio conjunto sobre la Iglesia. Insisto, debemos contemplar este asunto como el cuerpo de Cristo, el un cuerpo, no como los miembros independientes en los cuales el Espíritu ha hecho morada confiriendo la salvación de alma. Alguien preguntará, bueno, ¿pero el Espíritu Santo no tiene actuación fuera del tiempo de la Iglesia? Desde luego que sí, siempre ha actuado, pero no como el que es las arras para una boda. Eso únicamente ha ocurrido con el cuerpo de Cristo, del que se ha ocupado como conjunto desde su fundación hasta su arrebatamiento, cuando es o cuando será arrebatado juntamente con él. El Espíritu Santo es las arras para la boda. La esposa va a tener un papel muy relevante, muy relevante en la relación de Cristo con el mundo del porvenir. Fijaos en Efesios 1:22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. ¿Os fijáis en la expresión? No por cabeza a la Iglesia, no dice que lo dio por cabeza a la Iglesia, no. Eso es lo que se interpreta habitualmente, no dice que lo dio por cabeza a la Iglesia, sino por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, sobre todas las cosas a la Iglesia. Esta expresión es, si la vemos así, está hablando de cosas cosas demasiado grandes, ¿no? En Efesios, este pasaje que acabamos de citar, hemos citado un versículo, el 22 de Efesios 1. Vamos a ver cómo en Efesios 1, de los versículos 17 a 23, como pasaje, como conjunto, dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno, del pleno, no parcial, no unas cuantas cosas, en el conocimiento pleno de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza, la cual ejercitó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Si contemplamos este pasaje sobre lo que he dicho hace un momento, si vemos cómo no es cabeza, no es la cabeza de la Iglesia, quiero decir, no que no lo sea, lo es, pero en este pasaje concreto está hablando de mucho más, de muchísimo más. Tanto más, que ya no simplemente es cabeza a la Iglesia, sino cabeza de por cabeza de todas las cosas a la Iglesia. ¿Y qué significa esto? Pues significa mucho, ya lo iremos viendo. Significa mucho, mucho más de lo que habíamos entendido o según las interpretaciones oficiales o semioficiales, ¿no? Mucho más. Démonos cuenta que este pasaje de Efesios 1, 17-23, no habla simplemente del tiempo en que vivimos en esta tierra. No les está hablando simplemente del tiempo que vivimos en esta tierra, a la Iglesia, Pablo, no. Sino de un tiempo posterior a esta dispensación. E incluye a la Iglesia en ese tiempo. ¡Ay!
que la Iglesia parece ser que según esto no va a estar, cuando sea arrebatada, no va a estar metida en jacuzzis de oro y habitando en casas de oro y yendo a comer hamburguesas de oro al McDonald's de oro. No, 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 no. Parece ser que hay muchas más cosas que esas, diferentes e importantes, muy importantes. Como dijimos, otro estudio, el tiempo, cuando nos toque el tiempo de la nueva dispensación, una vez se efectúen las bodas del Cordero, nos va a tocar currar. Hay trabajo para nosotros, eso sí, un trabajo maravilloso. Y ahora, actualmente, es el tiempo en que nos tenemos que preparar para ese trabajo. ¿Cómo? ¿Para qué lo vamos a explicar? Si llevamos muchos capítulos explicando cómo hay que prepararse. La escritura. Somos a quienes se ha dado el ministerio de la escritura. Bueno, ya lo iremos viendo, ¿eh? Bien. Retomando Efesios, capítulo 1, versículos 17 a 23, fijaos. Hay una necesidad de entender plenamente la mente de Cristo. Versículo 17. Eso nos habla este capítulo 1, versículo 17. ¿eh? Hay una necesidad de entender plenamente la mente de Cristo. Versículo 17. Para que juntamente con él participemos en el tiempo venidero. Versículo 21. Siendo él la cabeza, pero con la Iglesia con preeminencia en todo. La Iglesia con preeminencia en todo. Versículo 22. Y aquí hay un ministerio especial. El Señor la ha escogido, a la Iglesia, para mostrar toda su plenitud cuando llegue el momento. Versículo 23. Cuando llegue el momento. Versículo 23. Toda su plenitud a través de ella. El Señor debe manifestar toda su plenitud, la plenitud del Señor, la va a manifestar a través de ella. No solo ahora en el tiempo de aquí, sino cuando llegue el momento, porque aquí abarca un tiempo posterior. Ya lo dice Pablo. Bien. Y esto debería hacernos meditar cuál va a ser el papel de la Nueva Jerusalén. Necesidad de entender plenamente la mente de Cristo, versículo 17, para que juntamente con él participemos en el tiempo venidero, versículo 21, siendo en la cabeza, pero con la Iglesia con preeminencia en todo, versículo 22. Y la ha escogido para mostrar toda su plenitud cuando llegue el momento, versículo 23, toda su plenitud a través de ella. Vuelvo a decir, esto debería hacernos meditar cuál va a ser el papel de la Nueva Jerusalén. Muy importante. No simplemente va a estar ahí y ya está. Mira qué bonita es, ahí, no. La esposa, como decíamos antes, tiene un papel muy relevante y va a tener un papel muy relevante a partir del milenio, a partir de que se inicie. Un papel de enseñanza, de manifestar sus misterios, porque el Señor tiene previsto un cambio dispensacional en sus relaciones con los hombres. Y este cambio tiene que ver con la esposa unida al esposo y el esposo unida a la esposa. Así van a ser las relaciones, la nueva dispensación. Va a ser así, de esta manera. Ya lo vemos un poquito más. Vale. Los creyentes de la Iglesia no son los invitados de Apocalipsis 19:9. No. No vamos a ser los invitados del banquete. Decíamos que las bodas es una operación que se realiza en el cielo, es decir, el cielo revelará a su tiempo esa unión, la de la esposa y el esposo. ¿Qué significa que el cielo la revelará a su tiempo? Pues que esa unión tiene un propósito dispensacional, como una nueva creación. De hecho, es como una nueva creación. Pero ese propósito es algo que la página inspirada va a suspender hasta que llegue el momento. Y eso será a partir del capítulo 21. Ya llegaremos. Mientras tanto, se va a ocupar de otras cuestiones como el fin de la tribulación, la venida en gloria, el reino, cómo será el reino, el juicio, etc. Eso sí, antes de ocuparse de esas cuestiones, nos muestra a la esposa
y a los invitados a la cena de las bodas. Punto. Solo nos lo muestra. El cambio dispensacional llegará con el milenio. No es ahora el cambio dispensacional, llegará cuando se establezca el milenio. Para que se establezca el milenio quedan todavía unas cuantas cosas. Digo, desde Apocalipsis 19:9 todavía quedan cosas que suceder antes de que se establezca propiamente el reino del milenio. Si las bodas es la constitución de algo, como hemos visto, es algo que se va a constituir, la cena de las bodas es su complementación. Es el plan completo de todos los redimidos que van a participar del propósito dispensacional, de esa nueva forma de relación de Dios con el mundo. La cena de las bodas es algo diferenciado de las bodas, aunque está claro que tienen ambas una vinculación muy importante. Mientras que las bodas tienen como participantes a la novia y al novio con carácter celestial, la cena de las bodas incluye a los invitados. No olvidemos que el Señor tiene un carácter de estricta relación celestial con el cuerpo de Cristo, mientras que también tiene un carácter de relación terrenal con aquellos que han de heredar el reino, los de la promesa. Salomón es el tipo y figura del Rey de Gloria. Él es llamado el Hijo de David, el mismo al cual montaron en la mula del rey. Debemos pensar que el pueblo de Israel tenía un rey al cual celebraban y en el cual se manifestaba pues, su deseo mesiánico. El deseo mesiánico del pueblo se manifestaba en ese rey, claro que sí. Manifestaban en ese rey su deseo mesiánico, aquel al que deseaban, el Cristo. Pero mientras que el pueblo del rey prometido eran los súbditos del reino, porque los súbditos del reino entonces eran pues el pueblo del rey, Israel. Mientras que el pueblo del rey prometido eran los súbditos del reino, la esposa del rey no tenía rey. No, la esposa del rey no tenía rey, tenía esposo. Era la esposa, atención, también llamada reina. Incluso aunque fuera una gentil como la hija de Faraón. Bueno, tenemos que continuar en estos versículos 7 a 9, sobre todo en este versículo 9, porque sí que hemos tratado cosas y hemos dicho algunas cosas. Como adelanto, porque vamos a seguir trabajando ello. Tenemos que ver la cena de las bodas, tenemos que ver a los invitados a la cena y a los amigos del esposo. Tenemos que ver quiénes son los amigos del esposo y cómo se manifiestan en la escritura, dónde aparecen. Tenemos que ver a los invitados, su palabra, lo que significa su palabra griega concretamente, y quiénes son concretamente esos invitados. Tenemos que ver pues, muchas cosas al respecto de esto. Hoy no podemos acabar. Y tenemos que acabar viendo las bodas en su completo, cómo se establecían en tiempos del Señor. Porque así, si lo sabemos, veremos muchas más cosas. De lo que hemos hablado hoy, el próximo día se aclararán muchas más cosas. Será mucho más fácil de entender lo que hemos hablado hoy. Así que hoy podemos dar por finalizado el estudio y pues emplazamos el próximo día si el Señor quiere.